Hola, en este video vamos a conocer cómo se define a una función continua y a una función discontinua y a diferenciarlas. Por definición, una función f de x es continua en el punto x igual a si y solo si se cumplen tres condiciones generales. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera condición. La función f de x evaluada en a existe. O sea, no es infinita ni menos infinita. Siguiente condición. Para que haya continuidad en el punto x igual a en f de x, es que el límite de f de x, cuando x tiende a A, también exista. ¿Y qué significa que el límite de f de x cuando x tiende a exista? Pues que sus límites laterales son iguales. ¿Esto qué significa entonces? Que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha. Sabemos que si los límites laterales son iguales, entonces el límite en ese punto existe. Se cumpliría el apartado 2. ¿Qué otra condición se tiene que cumplir para que f de x sea continua en el punto x igual a? Pues la última condición que debe de cumplirse es que 1 y 2 sean iguales. O sea, el límite de f de x cuando x tiende a A sea igual pues a la función evaluando a x igual a A. Vamos a ver un ejemplo. Considérese la función f de x igual a x cuadrada para x mayor a 1 y x más 1 para x menor a 1. Vamos a analizar si esta función que es una función por tramos, como pueden ver está definida de forma diferente para cada valor de x. Vamos a ver si esta función tiene algún punto de discontinuidad o no lo tiene. Revisemos entonces esta función y para eso pues vamos a graficarla. Aquí tenemos la gráfica de x cuadrada, que es una parábola, esta que tenemos aquí, y la gráfica de esta recta x más 1, que es la que aparece aquí. Bueno, nos va a servir de guía para graficar f de x. Dice aquí la definición que f de x es igual a x cuadrada solamente cuando x es mayor a 1. Aquí se ve la gráfica, cuando x es igual a 1 no lo toma. Entonces vamos a dibujar eso con una burbujita. Esa es la gráfica x cuadrada. Y cuando x es menor a 1 es x más 1. Chequen que tampoco toma esta gráfica. Cuando x es menor a 1 es esto. No lo toma. No, f de x no es igual a x más 1 cuando x es 1. Y bueno, ahí la tenemos. Esta es la recta. No salió muy bonita, pero esa es la recta. Ya graficamos a f de x. Ahora vamos a someterla a las tres condiciones para saber si tiene un punto de discontinuidad o no. Primer condición, recordemos. F de A existe. Siguiente condición, el límite de f de x cuando x tiende a A también debe de existir. Y siguiente condición, el límite cuando x tiende a A de f de x, pues tiene que ser f de A. A ver, vamos a revisarlas. Por ejemplo, la condición 1. F de A existe, o sea, en 1, que es donde estamos evaluando la discontinuidad, en 1 la función existe. Si se fijan, cuando x vale 1, la función no está definida ni aquí ni aquí. No está. Cuando x vale 1 no está definida ni aquí ni acá. O sea, ya de entrada no se cumple. Porque f de 1 no existe. Entonces, como no cumple la primera regla, podemos decir que f de x no es continua
en x igual a 1. Porque recuerden, para que una función f de x sea continua en un punto x igual a, deben de cumplirse estas tres condiciones. Y si no se cumplen las tres, entonces decimos que la función es discontinua en el punto x igual a 1. F de x es discontinua, o sea, no es continua, en x igual a 1. Vamos a ver otro ejemplo. Que f de x tuviera esta definición. X cuadrada para x mayor o igual a 1, x más 1 para x menor a 1. Si se fijan, es muy parecida, vamos a graficarla. Aquí tenemos entonces un bosquejo para trazar a f de x. Dice la definición que f de x es x cuadrada para x mayor o igual a 1. Entonces aquí si toma el 1, vamos a dibujar una burbujita sólida para indicar que si toma el 1. F de x es esta recta cuando x es menor a 1, o sea, esta recta que estamos dibujando aquí. Esta es x cuadrada. Y esta de aquí es x más 1. Pero define f de x solamente cuando x es menor a 1. No cuando es igual, es cuando es menor. Entonces aquí vamos a dibujar una burbuja vacía para indicar que no toma la función ese valor. Bien, vamos a analizar las tres reglas para que una función sea continua en un punto. ¿F de a existe? El límite de f de x cuando x tiende a a también existe, o sea, los límites laterales son iguales, y ya que se cumplieron habrá que revisar si 1 y 2 dan lo mismo, son iguales. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, el 1 dice, la función de volada en a en x existe. Como pueden ver, en x igual a 1 sí toma un valor, que en este caso se ve que es 1. O sea, cuando x es 1, ¿cuánto vale f de x? Dice que x cuadrada. Entonces, f de 1, pues será 1 al cuadrado. Eso nos da 1. Efectivamente, existe. Tiene un valor. Solamente decimos que no existe una función cuando nos da infinito o menos infinito. Pero en este caso nos da un 1, que es un valor finito. O sea, sí existe f de a, o sea, f de 1. Se cumple el 1. Vamos a ver si se cumple el 2. Para saber si se cumple el 2, habrá que evaluar los límites laterales. Vamos a sacar los límites laterales. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cuánto nos da? Y también el límite, de una vez vamos a escribirlo, de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a ver cuánto nos da. Evaluemos f de x cuando x se acerca al 1 por la derecha. A ver, vamos a ver. Aquí venimos, aquí venimos, aquí venimos. Aquí venimos, aquí venimos. Vemos que f de x van tomando estos valores mientras x se va acercando a 1 por la derecha. Y exactamente en 1, que sí tiene un valor, si evaluamos x cuadrada en 1, nos da 1. Entonces es x cuadrada evaluando x en 1. O sea, 1 al cuadrado, que es 1. El límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, vamos a revisarlo. Aquí vamos por la izquierda, acercándonos a 1 por la izquierda. F de x va tomando estos valores, como pueden ver. Nos vamos acercando a 1 por la izquierda, nos vamos acercando a 1 por la izquierda. Cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, ¿qué es igual a f de x? Pues es esta función. ¿Quién es esta función? X más 1. Entonces es x más 1, obviamente cuando x da 1, cuando x se acerca a 1. ¿Eso cuánto sería? 2. ¿Se dan cuenta que los límites laterales no son iguales? Eso quiere decir que no existe límite en ese punto. No son iguales. No se cumplió la regla 2. No se cumple, entonces
no es continua f de x en el punto x igual a 1. F de x no es continua, o sea, presenta una discontinuidad en x igual a 1. F de x es discontinua en x igual a 1.